Hay fechas que se nos quedan grabadas para siempre, ¿no? Y para México, una de esas es, sin duda, el 19 de septiembre. Es una fecha que está marcada a fuego en nuestra memoria. Un día de luto, claro, pero también de una fuerza increíble. Y la verdad, de una pregunta que nos sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué parece que la Tierra en México elige temblar justo el 19 de septiembre? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Cada año, con esa mezcla de miedo, de curiosidad, ¿será nomás una coincidencia terrible o de verdad hay algo más? Vamos a tratar de desenredar este enigma. A ver, para que nos demos una idea de la dimensión de esto, empecemos con un número así frío. 526. 526. Ese es el total de sismos que se han registrado en México un 19 de septiembre en los últimos 50 años. La verdad es que con una cifra así, pues claro, es muy fácil entender por qué se piensa que esta fecha tiene algo especial. Pero, ojo, de esos más de 500, hay tres que de verdad marcaron la historia. Tres terremotos devastadores, y todos en el mismo día. El del 85, que fue un trauma para todo el país. El de 2017, que se sintió como un eco terrible de la historia. Y luego el de 2022, que para muchísima gente fue como la confirmación de que esto no podía ser pura casualidad. Ok, vamos a meternos más a fondo. Para cachar bien la ciencia detrás de todo esto, tenemos que poner frente a frente los dos sismos más destructivos para la Ciudad de México, el del 85 y el del 2017. Y lo que encontramos en los datos es algo bien curioso, una paradoja. Mire, a primera vista los números parecen decirnos todo. Un monstruo de 8.1 en 1985 contra uno de 7.1 en 2017. Cualquiera diría que el primero debió ser 1000 veces peor, ¿no? Pues no fue tan sencillo. La clave no está solo en la potencia, sino en qué tan lejos ocurrió. Pensemos en esto un segundo. 32 veces más energía. O sea, la fuerza bruta del terremoto del 85 fue de otro nivel descomunal. Y aún así, la destrucción en la capital en 2017 también fue tremenda, catastrófica. ¿Cómo es posible? Y aquí, cuando comparamos los datos, todo empieza a tener sentido. La clave de todo es la proximidad. El sismo del 85, con toda su potencia, ocurrió a más de 400 kilómetros. El de 2017, mucho más chico en magnitud, fue a solo 120. Y esa cercanía, créanme, cambió por completo las reglas del juego para la ciudad. Y aquí está la gran lección. En un terremoto la potencia no lo es todo. Dónde pega es crucial. El sismo de 2017 no solo estuvo más cerca, sino que sus ondas se toparon con el peor cómplice posible, el subsuelo de la Ciudad de México, que antes era un lago. Ese suelo actuó como una gelatina y amplificó la sacudida de una forma brutal. Bueno, ya que entendimos un poco mejor la ciencia del por qué fue tan destructivo, regresemos a la pregunta original, el porqué de la fecha. ¿Hay de verdad alguna razón geológica para que tiemble el 19 de septiembre? La comunidad científica en México, la verdad, es súper clara en esto. Lo que estamos viendo es una coincidencia estadística. Sí, una extremadamente rara e inusual, no hay duda, pero al final del día, una coincidencia. ¿Por qué? Pues porque la geología no tiene un calendario como el nuestro. Es más, si nos ponemos a ver el registro histórico completo, hay un dato que a muchos les va a sorprender. Septiembre ni siquiera es el mes con más sismos de gran magnitud en México. Históricamente, meses como abril y junio han tenido todavía más actividad. Entonces, a ver, si la fecha no es la culpable, ¿cuál es la causa real, la de a de veras? La respuesta, como se imaginarán, no está en el calendario. Está muy, muy abajo, en las profundidades de la Tierra. México está, literalmente, en una de las zonas tectónicas más activas y complejas de todo el planeta. Es como una encrucijada geológica donde 5 placas gigantescas se están chocando y rozándose todo el tiempo. Esta es la verdadera y permanente fábrica de sismos del país. Y el proceso clave aquí se llama subducción. Para que nos entendamos, la placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa de Norteamérica, constantemente. Pero este movimiento no es suavecito. Las placas se atoran, la tensión se va acumulando por años, por décadas, y de repente, ¡pum!, se libera. Esa liberación es lo que sentimos como un terremoto, y es justo lo que causó los sismos del 85 y del 2017. Ok, si ya sabemos cuál es la causa, la siguiente pregunta es de cajón. ¿Podemos saber cuándo va a ocurrir esa liberación de energía? ¿Podemos predecirlos? Y aquí es súper importante entender la diferencia entre dos palabras. Una cosa es predicción, que sería decir, mañana a las 3 de la tarde va a temblar aquí. Eso hoy por hoy es ciencia ficción, es imposible. Y otra cosa muy distinta es pronóstico,
que habla de probabilidades, de la posibilidad de que ocurra un sismo en una zona en los próximos años. Y ahí, en el pronóstico, es donde se enfoca la ciencia. Y justo aquí es donde entra un jugador nuevo y muy interesante, la inteligencia artificial. Los científicos la están empezando a usar para analizar cantidades brutales de datos, buscando patrones que para un humano serían casi invisibles. Miren, ya casi todos están de acuerdo en que la inteligencia artificial es buenísima para analizar réplicas o para hacer más rápidas las alertas sísmicas. Pero la pregunta del millón, y donde todavía hay mucho debate, es si algún día nos podrá ayudar a pronosticar el próximo gran terremoto. Es un campo que se está moviendo rapidísimo. Entonces, si no podemos predecir los sismos y la fecha es solo una coincidencia, ¿cuál es la verdadera lección de todo esto? ¿Qué nos deja esta fecha que tanto nos ha marcado? Pues creo que la lección más importante es esta. Si no podemos saber cuándo va a temblar, nuestra preparación no puede ser de un solo día. El riesgo sísmico en México es de todos los días, y por lo tanto, nuestra conciencia y preparación también tienen que serlo, no solo cada septiembre. Y es así como, poco a poco, esta fecha se ha ido transformando. Ya no es solo un día de miedo o de tragedia. Claro que es un día de luto y de memoria, pero también se ha convertido en un símbolo muy poderoso de la solidaridad de la gente y de nuestro compromiso con la prevención. Por eso hacemos el simulacro nacional precisamente cada 19 de septiembre. Y así cerramos el círculo. La ciencia nos dice muy claramente que la fecha es una coincidencia. Pero nuestra fijación con ella, nuestra obsesión, nos dice algo mucho más profundo sobre nosotros mismos. Esa necesidad que tenemos como seres humanos de encontrarle un orden al caos, de buscarle un sentido al poder tan impredecible de la naturaleza.